Hola, de nuevo te doy la bienvenida. En la parte 1 de este capítulo te conté la historia del capitán Liam Goodwin, quien fue una de las víctimas de la misteriosa y mortal enfermedad que en 1918 se extendió por todo el mundo en la primavera y el otoño de 1918 y en el invierno hasta 1919. Sí, la pandemia coloquialmente conocida como la gripe española, y que infectó a 1/3 de la población mundial y mató a unos 50 millones de personas. Contrario a la creencia, el virus no vino de España. Se cree se originó en el medio oeste de los Estados Unidos en los campamentos militares de Kansas hacia marzo de 1918. Otros consideran más probable que se originó cerca de Boston, en el estado de Nueva York, ya que en estos estados se registraron los primeros casos mortales de la enfermedad. Una tercera teoría habla de que el virus pudo haberse originado en China y luego fue introducido a los Estados Unidos, donde luego de varias mutaciones se convertiría en aquel que dio origen a la famosa pandemia. Independiente del origen exacto, para diciembre de 1917, 14 de los 16 campamentos militares de los Estados Unidos estaban gravemente afectados por la enfermedad. Desde allí, el virus se propagó por todo el país y luego fue transportado por barcos de tropas estadounidenses a los campos de batalla de Francia, donde se extendió gradualmente por toda Europa y el resto del mundo. Se dice que el presidente de la época, Woodrow Wilson, consultó sobre si debía detenerse el envío de tropas a Europa. Sin embargo, el apremio por poner fin a la guerra y cumplir con los compromisos establecidos con los aliados llevaron a aconsejarle en contra de esta medida. La gripe entró por Francia, de allí pasó a Reino Unido, Italia, Alemania, para llegar finalmente a España. Sin embargo, siendo uno de los últimos afectados, el país ibérico se le consideró por bastante tiempo la fuente de la pandemia, y la razón fue que España permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que la prensa libre informara ampliamente sobre los casos de influenza, al contrario de los otros países involucrados en la guerra, que limitaron las noticias de la pandemia a fin de no rebajar la moral de las tropas y plantear preguntas sobre su preparación militar. Más allá de los puertos de desembarco, el ferrocarril contribuyó a la diseminación de la enfermedad. Nuestro segundo hecho interesante es que para la época se desconocía por completo cuál había sido la causa de la pandemia. De hecho, no fue hasta 1933, más de una década después, cuando el virus de la influenza estacional se aisló por primera vez, y hubo que esperar a finales de la década de los 90 para poder analizar muestras preservadas de pulmón de víctimas de 1918 y lograr realizar una secuenciación genómica completa que lograra identificar el responsable. Influenza H1N1. Los virus que causan pandemias por lo general provienen de aves y mamíferos que se adaptan para infectar a un huésped distinto del natural, como por ejemplo el hombre. Muchos de los más virulentos obedecen a un proceso de reordenamiento que ocurre cuando dos cepas del virus coinfectan la misma célula, apareciendo un nuevo virus reordenado que contiene la combinación de genes de los virus predecesores. Hoy conocemos que la pandemia del 57 y el 68 fue producto de un reordenamiento entre el virus de la influenza aviar y humana, y un triple reordenamiento entre el virus de la influenza aviar, porcina y humana fue el responsable de la pandemia del 2009. A diferencia de estas pandemias recientes, en 1918 el comportamiento fue distinto, y el virus se introdujo directamente a la población humana sin reordenamiento y de un huésped no identificado, ya que es completamente diferente a cualquier cepa aviar o mamífera conocida. Otro aspecto interesante es que la enfermedad no siempre fue tan catastrófica. Así, por ejemplo, durante la ola de primavera e invierno, los casos fueron de curso leve y la mortalidad no fue inusualmente alta. Sin embargo, la ola de otoño se caracterizó por su virulencia sin precedentes. Los pacientes generalmente sufrían de fiebre alta, con cianosis y acumulación rápida de líquido en los pulmones. Aproximadamente en 5 de los casos fatales, la muerte ocurría rápidamente 3 días después, aunque en promedio podían transcurrir 7 a 10 días.
Durante su curso, la influenza afectó a más de 500 millones de personas en todo el mundo, y según los registros más creíbles, 50 millones de personas perecieron. Sin embargo, debido al gran subregistro de la época, otros autores consideran que las muertes pudieron ser tan altas como 100 millones. Con los datos aceptados hasta la fecha se establece una mortalidad en 2.5%, y si bien esta tasa es bastante más alta que otras pandemias de virus de la influenza, los datos indican que la infección no siempre fue mortal y un gran número de personas sobrevivieron. ¿Por qué la influenza de 1918 fue más virulenta que otras pandemias del siglo XX? Por largo tiempo se pensó que producto de varias mutaciones el virus se había hecho más virulento, sea porque mejoró su capacidad para unirse a las células del nuevo huésped e infectarlas, o porque adquirió la capacidad de replicación en múltiples tejidos, y no solo en la vía respiratoria como ocurre con los virus de influenza estacional. Estas condiciones no fueron demostradas en la cepa de 1918, por lo que se cree que el aumento de las muertes se debió más a factores relacionados con el huésped y su entorno y no al virus per se. Te preguntarás qué pudo haber hecho las personas de la época tan diferentes. Debo decirte que en realidad no fue uno, sino varios factores lo que se conjugaron para hacer de esta pandemia una de las más letales conocidas de la historia. Hablemos de algunos de ellos. Por un lado, los campamentos militares, con su alta densidad poblacional, proximidad al ganado, insalubridad en las trincheras y hacinamiento sirvieron como un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de la catástrofe. Por otro lado, el contexto de la guerra acarrea movimientos inusuales masivos de personas, tanto tropas como civiles, lo cual facilita la expansión. Las condiciones de salubridad de la población no eran muy diferentes a las de los campos militares, y la cercanía era obligatoria en los lugares de conflicto. El mismo hecho de ocultar la existencia y la gravedad de la enfermedad favoreció también su transmisibilidad. El virus llega a una Europa deprimida, devastada por años de confrontación, lo que se manifiesta en ciudadanos desnutridos, debilitados y con un sinnúmero de enfermedades preexistentes. Esto especialmente es cierto en los frentes de combate, lo que favoreció la abundancia de casos graves y mortales. Gran cantidad de personas tenían afecciones pulmonares debido a la exposición a gases tóxicos en las trincheras, lo que les hacía más susceptibles durante la infección. Además, las infecciones bacterianas secundarias jugaron un papel determinante. Y de nuevo los soldados fueron los más afectados, ya que aunque la tasa de ataque fue similar entre civiles y militares, la tasa de complicaciones y muerte fue mayor en los soldados, especialmente aquellos recién llegados. Estudios actuales sugieren que los virus de la influenza no solo aumentan la gravedad de las infecciones bacterianas secundarias, sino que aumentan la transmisión de algunos patógenos bacterianos. Otro gran factor que influyó en las variaciones de la mortalidad fue la tuberculosis. El riesgo de muerte por influenza fue mayor entre los pacientes con tuberculosis, y estos también eran más propensos a infectarse que aquellos individuos libres de la enfermedad. Durante mucho tiempo ha llamado la atención el grupo etario más afectado durante la pandemia. Cuando las tasas de mortalidad por influenza estacional se grafican, obtenemos una curva en U, ya que la mortalidad más alta ocurre entre los más jóvenes y los más viejos. Sin embargo, durante la pandemia de 1918 hubo una franca desviación de letalidad hacia los grupos más jóvenes, donde aquellos entre los 15 y los 30 años mostraron una tasa de mortalidad tan alta que produjo la típica curva en forma de W, donde el 99% de las infecciones fatales ocurrieron en los menores de 65 años y el 50% de todas las muertes relacionadas fueron en las personas de 20 a 40 años. Las tasas de mortalidad por influenza y neumonía entre los 15 y los 30 años fueron más de 20 veces más altas que en los años anteriores. Finalmente, la tasa de letalidad fue tan severa en adultos jóvenes que la tasa promedio de esperanza de vida en los Estados Unidos se redujo en 12 años. Se piensa que la causa de este comportamiento etario puede estar relacionada con la inmunidad. Una respuesta inflamatoria excesiva, llamada tormenta de citoquinas, en el adulto joven infectado pudo haber contribuido a este exceso de muertes.
Las citoquinas son parte de la línea de defensa del huésped contra agentes externos, pero si se producen en exceso y en forma descontrolada, atacan las propias células llevando a resultados catastróficos. La hipótesis de una respuesta inmunológica exagerada aún continúa siendo motivo de debate. Donde sí parece haber acuerdo es en los beneficios de una inmunidad preexistente en los mayores de 30 años. Se cree que un virus de influenza H1N1 circuló en la población antes de 1889 y esto proporcionó un nivel de protección vía anticuerpos cruzados a todos aquellos nacidos hasta esa fecha, es decir, aquellos de 30 años o más durante la pandemia del 18, dejando a los nacidos después de la fecha altamente susceptibles al virus pandémico. Lo importante destacar que solo las personas infectadas durante la ola de primavera tuvieron una respuesta protectora completa durante la ola de otoño. A diferencia de la mayoría de las poblaciones de ancianos del mundo, los nativos de Alaska, los latinoamericanos y los indígenas australianos experimentaron una alta mortalidad durante el 1918, lo que refleja que las poblaciones remotas no estuvieron expuestos a los virus de influenza que circularon previamente y confirieron inmunidad cruzada a las otras poblaciones. La teoría más reciente es la supresión inmune como resultado de infecciones recientes de sarampión. Esto pudo haber influido en la efectividad de la respuesta inmune con reacción cruzada y contribuido a la mortalidad desproporcionada en los adultos jóvenes. La población en edad avanzada habría experimentado el sarampión en su infancia y su inmunidad los habría protegido de contraer la enfermedad años antes de la pandemia. Sin embargo, los niños y los adultos jóvenes sin infecciones previas habrían sido susceptibles y desarrollado la enfermedad. Soportan esta teoría los registros de brotes de sarampión antes de la pandemia del 18 y la demostración que esta enfermedad es capaz de destruir la memoria inmunológica, resultando en un prolongado estado de supresión inmune que puede durar hasta 3 años después de la infección inicial de sarampión. Por último, el predominio de la tuberculosis entre los adultos jóvenes en 1918 pudo haber contribuido a la sorprendente curva de mortalidad en forma de W asociada a la gripe. Hasta ahora todo parece histórico y anecdótico, pero lo más importante de revisar estas enfermedades del pasado es ver qué podemos aprender. Pese al desconocimiento del agente causal, se sabía que la enfermedad era contagiosa y que la fuente eran las secreciones respiratorias. Así que algunas medidas se adoptaron para tratar de prevenir el contagio. Una de estas fue la cuarentena marítima, la cual solo tuvo éxito en Australia, donde las medidas se aplicaron antes de que se detectaran los primeros casos fatales de la ola de otoño. En nuestros días tiene poco sentido la cuarentena marítima, ya que los barcos han sido sustituidos por medios más rápidos de transporte, como son los vuelos comerciales, lo que hace que virus pandémicos puedan ser expandidos a nivel mundial de manera rápida. Algunas medidas se trataron de implementar en la pandemia de influenza del 2009, como fue el control de llegada al aeropuerto. Sin embargo, esta medida es ineficiente porque no logra detectar los portadores asintomáticos y además es una medida demasiado costosa para el número de casos que sí logran ser identificados. Sabemos que la implementación de cordones sanitarios y la cuarentena falló estrepitosamente para evitar la reciente pandemia de coronavirus 2019, en parte por lo tardío en que se tomaron las medidas y las dificultades de descartar infectados asintomáticos provenientes de las zonas de riesgo. Esto nos hace pensar que necesitamos modelos más avanzados y una variedad de diferentes campañas educativas que permitan sensibilizar al público en general sobre los riesgos de viajar si han estado expuestos a un individuo infectado. Las restricciones a las reuniones de las personas ayudaron a reducir la transmisión del virus de la influenza en 1918. Y la tasa de mortalidad fue menor en aquellas ciudades que la implementaron rápidamente en comparación con las que no lo hicieron. Lamentablemente, las medidas se flexibilizaron entre 2 y 8 semanas después, con lo cual se reanudó la transmisión viral eficiente. Estos resultados demuestran que la medida es efectiva si se toma precozmente y se mantiene por un periodo de tiempo suficiente para permitir el control de la pandemia. En cuanto al uso de máscaras faciales, es difícil concluir sobre la utilidad de su uso en 1918. Para que una máscara facial sea efectiva, debe usarse en todo momento, estar hecha y ajustada adecuadamente y contener los materiales apropiados. Sin duda, las máscaras quirúrgicas en 1918 no cumplían con estos criterios.
y pudo ser la razón por la cual en las ciudades en que se decretó su uso de manera obligatoria tuvieron los mismos resultados que aquellas donde se usó de manera voluntaria o no se usó. Lo que sí es cierto es que la higiene adecuada, como el lavado de las manos frecuente, ayudó a limitar la propagación del virus en 1918, ya que el virus puede ser transmitido a través del contacto cara a cara. Quizá el uso de máscaras será de mayor relevancia en el personal médico que sirve de primera línea de una pandemia y tiene un mayor riesgo de infección. Sin duda, la educación es fundamental en el control de cualquier pandemia. En 1918 se realizó a través de campañas informativas a través de panfletos que trataban de evitar el contagio a través de secreciones. En resumen, de la pandemia del 18, aprendimos que medidas como el lavado y la desinfección de manos, el distanciamiento social, con o sin uso de máscaras faciales, en cualquier pandemia futura de influenza pueden ganar un tiempo valioso antes de que la vacuna esté ampliamente disponible. Sin embargo, el éxito de las intervenciones dependerá de su implementación temprana y continua y de la voluntad de las personas en cumplir. En cuanto a las medidas farmacológicas, se contaba con poca farmacopea. El tratamiento solamente era sintomático y básicamente a base de aspirina. Sin embargo, se promovía la desinfección, se promocionaban expertos en curar la gripe, se emplearon todo tipo de medicamentos empíricos y lo que faltaba en farmacopea sobraba en creatividad e ingenio. Respecto a si viviremos una pandemia con iguales consecuencias a la gripe de 1918, es poco probable que la combinación exacta de factores que la llevaron a cabo se repitan a futuro. Sin duda hoy estamos mejor preparados para la próxima pandemia de lo que lo estábamos hace un siglo. Se han establecido programas mundiales de vigilancia para monitorear constantemente si el virus cruza la barrera de las especies animales hacia la población humana. La mayoría de los países han establecido un programa de preparación para pandemias, que incluyen vigilancia, diagnóstico, detección de pasajeros que viajan desde una posible región de brotes, procedimientos de cuarentena, almacenamiento de medicamentos y vacunas, distribución de suministros médicos, entre otros. Contamos con fármacos antivirales, equipos de soporte ventilatorio y rápida producción de vacunas que estaban ausentes hace un siglo. Sin embargo, la reciente experiencia vivida con otro virus, el COVID-19, nos hace cuestionarnos seriamente en cuanto a la eficiencia de estos sistemas de vigilancia y nuestra verdadera capacidad para enfrentarnos a futuras pandemias de influenza al menos cercanas a la de 1918. En conclusión, nuestro paciente Capitán Riyad Goodwin murió de síndrome respiratorio agudo severo, ocasionado por una neumonía viral cuyo agente causal correspondió a influenza H1N1. El virus no solo acabó con su vida. En el furor de sus síntomas, el capitán erró el destino de las cartas, lo que selló la suerte de todos los involucrados en su historia. Esto es todo por esta entrega. Me despido hasta la siguiente. Espero te haya gustado.